Los tres primeros largometrajes de Sir Ridley Scott dieron una imagen muy equívoca de su talento. Bueno, aquí nos está deslumbrando. Oh, Ridley Scott, no brilles tanto. Que es decididamente inferior a los medios de los que dispone. Y también al reconocimiento que recibe, no solo de la crítica, como su compatriota Peter Greenaway, sino también por parte del público. Los Duelistas de 1977, porque esta edición conmemorativa no se sabe muy bien de qué, bueno, sí, era más bien para vender películas invendibles, grapándolas a otras, y yo desde luego compré este paquete porque contenía Alien, el octavo pasajero, y se dice la carátula. Se dice en la contraportada. Nació el 30 de noviembre de 1937 en South Shields y estudió en la Royal College of Art, entendemos el Royal College of Art, aunque en inglés no haya sexo para las cosas que no tienen genitales, pues sería el colegio. En 1968 fundó Ridley Scott Asociados junto con su hermano Tony. Bueno, en fin, es también director, se suicidó, bueno, una movida, y durante los años 70 dirigió anuncios televisivos. Se le consideró desde sus primeras películas, especialmente Los Duelistas, Alien, que está aquí, pero Los Duelistas no, Los Duelistas está en este sobre de cartón que daba el diario El Mundo, y Blade Runner, que tampoco está aquí, como un visionario del cine. Es por eso que algunas de sus películas son consideradas como auténticas obras de culto, algunas. Como digo, Los Duelistas partía de un relato de Joseph Conrad, El duelo de 1908, que resulta mucho más cinematográfico que la versión de Scott, quien muestra planos muy convencionales, en tanto que Conrad llama la atención sobre detalles como la flauta del cirujano o la media de seda de Fouché, y plantea el último duelo de una manera que anticipa el final de The Lady from Shanghai de Orson Welles de 1947. Solo al final, Scott se permite algunos planos que se salen de lo que veríamos desde la butaca de un teatro, como el del gajo de naranja, mientras que Conrad nos muestra dos estupendas naranjas enteras, o el de la bala en el cañón, cuando ceba por la boca del cañón la pistola, pero este último plano lo da porque lo toma directamente del Barry Lyndon de Kubrick. La profundidad psicológica del relato que dota a los dos duelistas de una personalidad diferenciada, a diferencia en contraposición con los dos filósofos kantianos de Die Serapionsbrüder de Hoffmann y los teólogos de Borges, se difumina y llega a convertir el esfuerzo de los actores en una función de marionetas sicilianas, con muchos mandobles y ninguna introspección. El mayor mérito de la película es su fotografía, que no hace sino intentar reproducir la fórmula técnica de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, de 1975, y además de forma muy imperfecta, porque abundan las escenas fallidas, en las que la oscuridad parece ser fruto de la falta de presupuesto y cuidado, en lugar de provenir de una meditada intención artística. En cuanto a la investigación sobre la época napoleónica, la verdad es que nos da la impresión de que el director nos lleva a diferentes ciudades de Europa como una maleta, porque no vemos nada de ellas, y nos resultan mucho más creíbles películas más antiguas como Becky Sharp, de Ruben Mamoulian, de 1935, o Gusarskaya Ballada, de Eldar Riazanov, de 1962, a pesar de sus abundantes escenas rodadas en estudio con paredes desnudas sin papel pintado, ni la atmósfera abigarrada propia de aquellos tiempos, y que vemos por ejemplo en Pride, en la versión de Orgullo y Prejuicio de Austen de Joe Wright de 2005. Quitando la atmósfera caliginosa propia de Caspar David Friedrich y la iluminación con velas, que obviamente no es mérito de Scott, sino de las localizaciones, de los medios técnicos para registrar semejantes tipos de luz y del esfuerzo de Kubrick por hallar la receta para usarlos, Los Duelistas no resulta superior a tantísimas películas soviéticas rodadas
con la luz natural local, como El prisionero del Cáucaso, de Georgi Mikhailovich Kalatozishvili, de 1975. Además, es claro que la investigación sobre la época napoleónica no le dejó ninguna huella, porque ni siquiera la minuciosidad con la que Kubrick preparó su Napoleón, que ojalá pueda acabar realizando finalmente Spielberg, siguiendo fielmente el guión original, arredró a Scott a la hora de parir el disparate sin paliativos que es su Napoleón de 2023, empezando por convertir a un líder enérgico y carismático, lo que no ha de confundirse con la simpatía, y un buen ejemplo de esto sería el Cromwell de Ken Hughes de 1970, en un oficinista divorciado harto de todo, con casi tantos años como los que tenía Napoleón al morir, y siguiendo por esa escena absurda de las pirámides que perpetúa lo que Arthur Lévy llamó la leyenda negra napoleónica en su Napoleón íntimo de 1893 y que desde luego no sirve para combatir su leyenda dorada, porque una mentira no se arregla con otra mentira ni con la mezcla de ambas, porque Scott sí toma de la pintura propagandística de Jacques-Louis David, por ejemplo, y sin ahondar demasiado ahora, su más que imperdonable en el caso de Scott, y más que improbable en el caso de David y de Napoleón posado a caballo, o que su madre estuviera en la coronación. Eso es creerse una obra propagandística cuando lo que se está intentando hacer es propaganda antinapoleónica. En el segundo largometraje de Scott, Alien, de 1979, que es la versión seria de Dark Star, de Estrella Oscura, de John Carpenter, de 1974, es sin duda su mejor película, pero igualmente sin duda el mérito es del guión de O'Bannon y la combinación del arte de Giga, Moebius, Chris Foss y Jerry Goldsmith, que crearon una historia de terror clásico y un monstruo que marcaría una era. Podemos pensar, por ejemplo, en el Venom, en el Veneno, se tradujo en España, de Marvel, clara imitación del xenomorfo cruzado con el mito de la túnica de Neso. También es por el arte ajeno, empezando por la improvisación de Rutger Hauer y siguiendo por la música de Vangelis, por lo que brilla su tercer largometraje, Blade Runner, de 1982, excesivamente largo, innecesariamente oscuro, y con un mundo futurista que es básicamente el Japón de su tiempo con la mugre de la China de su tiempo. En ese mismo año, Deng Xiaoping no se privó de usar una escupidera en su reunión con Margaret Thatcher. Y alguien dirá, no, China no estaba sucia porque tenían escupideras, como lo de no tengo caspa porque uso un champú anticaspa. Sí, ya. A partir de su cuarto largometraje, Leyenda, sí, eso es, Leyenda, de 1985, quedó claro que lo que era una leyenda era su talento, que no volvió, desde luego, a ser creído con la película sobre otra leyenda negra, en este caso la española, denunciada por Emilia Pardo Bazán en 1899. 1492, Conquista del Paraíso, de 1992, para aprovechar el quinto centenario en el que España gastó tanto dinero, aunque hubiera estado a punto de reflotar su prestigio con Thelma y Luis, del año anterior, una especie de versión feminista de The Dukes of Hazzard mezclada con una versión feminista de La carrera mortal de Rebelde sin causa. Gladiator de 2000 no superó a su modelo, The Fall of the Roman Empire de Anthony Mann, de 1964. Y si saltamos por encima de la ofensa a la ciudad de Florencia que es Hannibal de 2001, un sinsentido truculento que no logró salvar ni David Mamet porque se basaba en una novela insalvable, si pasamos por encima también de la obra de propaganda bélica estadounidense que es Black Hawk Down, que en español se tradujo ridículamente como Black Hawk derribado, o sea, es puro Spanglish, y Matchstick Men de 2003, vehículo de lucimiento para el viejo y clásico Nicolas Cage, gesticulante y vociferante, que además parece inspirar el videojuego Roy de Rick y Morty, con su tienda de alfombras. Llegamos a 2005 y a la pregunta de si Kingdom of Heaven, el reino de los cielos, eso es, el reino de los cielos, que por cierto aquí aparece en versión reducidísima,
El Reino de los Cielos, o más bien la película de verdad, que es su versión extendida de 2006, es mejor que sus precedentes, aunque en primer lugar, claro, el paquete lo han hecho para colar la versión reducida del Reino de los Cielos y otras cosas. Hay que preguntarse si es mejor que sus precedentes, aunque en primer lugar habría que establecer cuáles son sus precedentes, dadas sus cuantiosas infidelidades históricas. Hamid Dabashi, consejero de la película, escribió en Sight and Sound, después de su estreno, que no era ni pro ni antiislámica, ni pro ni anticristiana. De hecho, ni siquiera era sobre las cruzadas, explicaba con estas palabras, que de lo que se trataba era de la búsqueda de un noble propósito en la vida. De modo que no estamos desde luego ante una obra histórica, sino ante la clásica fantasía romántica al estilo de Novalis, y claro, por encima de una película sobre un problema moral concreto que se le parece mucho, Lionheart, The Children's Crusade, Corazón de León, La Cruzada de los Niños, que desde luego mezcla como aquí no se mezcla tanto en realidad. En la obra de Schaffner se mezcla la idea de la Cruzada de los Niños, que antecede a la primera verdadera cruzada, con Ricardo Corazón de León, que viene después de los hechos narrados en la película de Scott. O sea que en realidad es un mejunje mucho más estomagante. Esta película de Schaffner, Corazón de León, La Cruzada de los Niños, de 1987. Y por encima incluso de la insistencia de Scott en la nostalgia, algo que arrastra desde su primer cortometraje, Boy and Bicycle, de 1965, Muchacho y bicicleta, luego desarrollado como un anuncio para la panificadora Hoffice en 1973, y que se manifiesta en el tema recurrente en Gladiator y Kingdom of Heaven, El Reino de los Cielos, de la mujer en la nevera. Esas escenas que, si yo tuviera que poner un modelo de esto, de lo que es la mujer en la nevera, que es un término acuñado por la guionista Gail Simone en 1999 a propósito de una escena de Linterna Verde, yo pensaría en las escenas de Robocop 2. Robocop 2 viene a ser como el extremo satírico, y espero que sea irónico, del recuerdo de la mujer, ese recuerdo del pasado, que luego se repite en tantísimas películas, y desde luego se repite en Gladiador y en El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos, por encima de esta nostalgia, usa las cruzadas de manera simbólica, como el séptimo sello de Bergman, de donde por supuesto se toma el juego del ajedrez que vemos en la versión extendida, o como Brancaleone alle crociate de Mario Monicelli, que por cierto también toma esa muerte de Bergman, aunque Monicelli dijera que no venía directamente de Bergman. En realidad, la película con la que más tiene que ver y con la que hasta comparte a Liam Neeson, es Excalibur, de John Boorman, de 1981, que aunque parta de Thomas Malory, remite a la historia original de Chrétien de Troyes, claro, evidentemente en tiempo de Chrétien de Troyes no se pronunciaba Troyes, en la que, como expone Helen Adolf en su libro Visio Pacis, o Visio Pacis, o Visio Pacis en la pronunciación erasmiana, pero Visio Pacis, de 1960, unas teorías seguidas por Martín de Riquer, es fácil interpretar que el rey pescador es Balduino IV, de donde si no saldría la idea de un rey lisiado protector del Grial. La viuda del rey del Grial es Sibila de Anjou y el rey del Grial, por lo tanto, Amalarico I, y Perceval es Felipe de Flandes, a quien Chrétien de Troyes quería incitar a que volviera a Tierra Santa a deshacer la imagen que allí dejó de él, después de haber quedado como cagancho en Almagro, según atestiguó Guillermo de Tiro. Entonces Chrétien de Troyes estaba haciendo el mismo papel que el predicador, el buldero de El Séptimo Sello. Cosa que hizo Felipe, claro, porque Felipe de Flandes volvió a Tierra Santa y murió de peste poco después de llegar.
Una más de las numerosas muertes que decidían la política de aquellos tiempos. Los reinos de Castilla y León, por ejemplo, se acabaron uniendo porque a Enrique I le cayó una teja en la cabeza, aunque en el reino de los cielos aparezcan unidos estos reinos antes de tiempo. Y esta es una de las infinitas incorrecciones que se han reprochado a la película. Roger Ebert criticó mucho la confusión narrativa de Excalibur, aunque hay que reconocerle mucha más coherencia estética, como parque temático del prerrafaelismo, que a El reino de los cielos, película en la que en ningún momento se logra un estilo definido. Lo mismo le vale Bach que una musiquilla de tetería moruna o de mercadillo medieval, o música medieval de verdad y buena. Si hay un estilo, es el de las series de 1995, Xena, la princesa guerrera, y Hércules, los viajes legendarios, o bien la estética de un anuncio de 3 horas en el que, aparte de las conversaciones sobre religión que Roger Ebert echaba de menos en la versión reducida, pero que sí estaban, al final las vimos en la versión ampliada, no se sabe muy bien qué nos quieren vender en ese anuncio. Lo más memorable de la película es la máscara de Edward Norton, que podría haberse usado con un lirismo comparable al de El rey de la máscara de oro de Marcel Schwob, o que por cierto también escribió La cruzada de los niños, o Historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges. Imagino que Scott, a quien no se le ocurre nada por sí mismo, estaría pensando en el yelmo de Mordred de Excalibur, aunque también en la película de Schaffner que hemos citado, ahí también salen máscaras. Pero que en realidad solo sirve para reducir la interpretación de este actor, esta máscara de Norton, solo sirve para reducir la interpretación de un cómico, de un representante más que notable, a la mitad de su expresión. Después, Scott intentó picotear diversos géneros, como la comedia romántica A Good Year, no tiene que ver con los neumáticos, y efectivamente yo creo que esta caja la han hecho, ya pusieron un precio tan reducido, para deshacerse de esta película que no quería nadie. Claro, ponen aquí en cabecera Alien, le ponen así alguna que medio puede pasar y luego dan la estocada, dan la puñalada de meter esto. Es una película, no puede ser más convencional y que nos recuerda a la frase del canal, te lo resumo así nomás: lo importante es el amor heterosexual, y que nos hace añorar en realidad el momento en el que Russell Crowe hacía comedias de amor homosexual, la bastante negra de Some of Us de 1994, o un disparate bíblico, que afortunadamente no viene aquí, de 2014, le dio también a Scott por hacer disparates bíblicos, con Christian Bale en el papel de Moisés, John Turturro en el de Seti I, o Seto I, no sé cómo lo diría Ranz Romanillos, no, el padre Poe, bueno, da igual, cualquiera de los dos, el padre Poe. Una perspectiva atea que contradice toda la narración y una anacrónica desde tantos puntos de vista que cuesta enumerarlos, pirámide en construcción que parece un apartamento en Torrevieja. Aparentemente rendido por tanto fracaso, decidió ir a lo seguro y explotar su mejor creación como si realmente fuera suya, toqueteando y trasteando la historia de los xenomorfos de manera inaceptable y en contra de las ideas sugeridas o intuidas por los artistas que trabajaron en el proyecto original, la mayoría de ellos fallecidos muy pocos años antes de la primera chapuza xenomórfica de Scott en 2017. Sobre aquella película y sus secuelas tengo que advertir, como el dependiente de la tienda de tebeos de Los Simpson, que las cosas que cuentan nunca ocurrieron de verdad. En 2021, el cine de Scott se beneficia por fin de una buena decisión, después de haber tenido a Matt Damon en una especie de spin-off, en una especie de capítulo extra de Interstellar, porque el marciano casi estaba contenida en Interestelar, aunque yo desde luego no voy a decir que la película de Nolan tenga mérito alguno, pero en realidad es que tampoco tiene demasiado mérito la de Scott. Bueno, se deja de tonterías de contratar a Matt Damon, que es un actor que no puede estar más en decadencia, y toma por fin la buena decisión de contratar a Adam Driver,
Pero lo hace para dos innecesarias versiones de dos clásicos, de sendos clásicos. Rashomon con El último duelo y la saga de El Padrino con The House of Gucci, la casa Gucci. Sobre la primera, Mark Kermode, en The Observer, dio en el clavo diciendo que era una reimaginación de Rashomon con armadura cruzada con una nueva versión de Perros de paja en tono de Me Too. Lo asombroso es que lo dijo como si esto fuera algo bueno. En cuanto a la segunda, la parodia de El Padrino cuenta con un Fredo Corleone calvo, interpretado lógicamente por el melenudo Jared Leto, con frases profundas y memorables como «Si no entiendes por qué necesito unos pantalones, deberías olerme la entrepierna», una Connie Corleone interpretada por Lady Gaga, un Vincent Corleone interpretado por Adam Driver, y un Michael Corleone interpretado en una clara ofensa a Dios y a los hombres por Al Pacino. Y este es el camino seguido por Ridley Scott hasta llegar a Napoleón, la película que todo el mundo ha ido a ver para poder decir que la odia. La misma dinámica en la que también se ha visto sumergido George Lucas con sus infinitos arreglos de Star Wars, que ya aparece en el vestido de Chanel de Marge Simpson. A las críticas, Scott ha respondido constantemente con un «que te den», y ha recibido constantemente la respuesta «no, que te den a ti». Pero más allá de sus declaraciones públicas, si Ridley Scott hizo tantos estropicios en Alien, en El octavo pasajero, es porque debe de estar convencido, ¿qué digo debe estar convencido? Porque hay razón ahí, de que es lo mejor que ha hecho en su vida, aunque desde luego no lo hizo solo. Y es más, solo habría sido incapaz de hacerlo. Y el pensar así, el pensar y demostrarlo con acciones, que fue así, que el único acierto que tuvo fue El octavo pasajero o Alien, es, no diría yo uno de sus cada vez más escasos aciertos, sino casi su segundo acierto, aunque solo en el pensamiento, porque en el acto, claro, la corrupción, volvamos a nuestro Aristóteles, la corrupción de lo mejor es lo peor. Y efectivamente, cuando Alien se pone ahí a meter mano en Alien, le sale lo peor de toda su obra, lo peor de toda su carrera, aunque quizá esto es decir mucho, porque ha hecho cada boñiga, que bueno, en fin, que eso, que no nos fiemos de dos películas en las que contribuye el talento de otros, ni siquiera esto cuenta. En todo caso, quizá el último duelo, y sí, las películas con Adam Driver, bueno, en fin, sí, porque sale Adam Driver, pero en general Scott no merece entrar en ningún panteón de grandes directores, que nadie lo ponga al lado de Hitchcock, solo pensando en los británicos, ¿verdad? Que nadie lo ponga al lado de Hitchcock, e incluso ni siquiera al lado de Greenaway, porque Greenaway tiene sus notabilísimos defectos, pero al menos son constantes. Bueno, no sé, sí, se lo podría poner al lado de Greenaway. Sí, al final, sí, pero en fin, que no merece entrar en el panteón de los grandes, porque no es ni mucho menos grande, es un buen realizador, es alguien que conoce el oficio, que conoce la técnica, pero que sin un guión, sin un buen director artístico, sin buenos vestuarios, sin todo aquello de lo que carecían la inmensa mayoría de los cineastas rusos, salvo algunos de ellos la película en color, que sí se podían permitir ese lujo, pero Focus no. Bueno, pues si Scott hubiera tenido que trabajar en la Unión Soviética en los años 40, incluso en los años 50, con película en color, pues si hubiera sido así, no estaríamos hablando de él directamente.